Evaluación de la enfermedad en los empleados del gobierno de los Estados Unidos y sus familias en las embajadas en el extranjero. Comité permanente para asesorar al Departamento de Estado sobre los efectos inexplicables en la salud de los empleados del gobierno de los Estados Unidos y sus familias en las embajadas en el extranjero. Un informe de estudio de consenso de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina. 2020. Los informes de estudios de consenso, publicados por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, documentan el consenso basado en la evidencia sobre la declaración de tareas del estudio por parte de un comité de expertos de autor. Los informes, generalmente, incluyen hallazgos, conclusiones y recomendaciones basadas en la información recopilada y las deliberaciones del comité. Cada informe ha sido sometido a un proceso de revisión por pares riguroso e independiente y representa la posición de las Academias Nacionales en la declaración de tareas. Prefacio. Una persona asignada a la Embajada de Estados Unidos en Cuba se despertó una noche en su casa en La Habana en 2016 por un dolor severo y una sensación de presión intensa en el rostro, un sonido fuerte y penetrante en un oído con rasgos direccionales, desequilibrio agudo y náuseas. Siguieron síntomas de disfunción vestibular y cognitiva. Un puñado de otros casos que involucran a colegas con características similares comenzaron ese año y otros en el siguiente. Pocas personas estaban al tanto de estos casos hasta la primavera de 2017. Además, los mecanismos y orígenes eran misteriosos y, por estas y otras razones, hubo un retraso en el reconocimiento de un grupo importante de enfermedades inexplicables y una falla temprana para investigarlas de manera concertada, coordinada, rigurosa e interdisciplinaria. Introducción y encargo al comité. A fines de 2016, el personal de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba, comenzó a informar el desarrollo de un conjunto inusual de síntomas y signos clínicos. Para algunos de estos pacientes, su caso comenzó con la aparición repentina de un ruido fuerte, percibido como con características direccionales y acompañado de dolor en uno o ambos oídos o en una amplia región de la cabeza y, en algunos casos, una sensación de dolor, presión o vibración de la cabeza, mareos, seguidos de problemas visuales, vértigo y dificultades cognitivas. Otro personal adscrito al Consulado de los Estados Unidos en Guangzhou, China, informó síntomas y signos similares en diversos grados a partir del año siguiente. A junio de 2020, gran parte de este personal continúa padeciendo estos y otros problemas de salud. Se han propuesto múltiples hipótesis y mecanismos para explicar estos casos clínicos. El Departamento de Estado, como parte de su esfuerzo por informar a los empleados del gobierno de manera más eficaz sobre los riesgos para la salud en puestos en el extranjero, determinar las posibles causas de las enfermedades y determinar las mejores prácticas médicas para la detección, la prevención y el tratamiento tanto a corto como a largo plazo, solicitó a las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, las Academias Nacionales, que brinden orientación experta independiente. Características clínicas del personal que pasó tiempo en La Habana. Las características más comunes y distintivas del inicio y la fase aguda de la enfermedad en el personal de La Habana fueron la aparición repentina de un sonido fuerte percibido, a veces descrito como chillidos, chirridos, chasquidos o perforaciones, una sensación de presión o vibración intensa en el cabeza, dolor en el oído o más difusamente en la cabeza. La mayoría de las personas informaron que el sonido o estas otras sensaciones parecían originarse en una dirección particular o que las percibían solo en determinados lugares físicos. Las personas entrevistadas por el comité describieron el alivio de los síntomas moviéndose de su ubicación inicial a una diferente, por ejemplo, a una habitación diferente del edificio en el que estaban ubicadas. Desde un punto de vista neurológico, esta combinación de síntomas vestibular auditivos agudos distintivos sugiere un efecto localizado en el laberinto o el octavo par craneal o sus conexiones del tronco encefálico. El comité encontró que esta constelación de síntomas agudos con características direccionales y específicas de ubicación era muy inusual y, según el mejor conocimiento del comité, a diferencia de los asociados con cualquier trastorno reportado en la literatura neurológica o médica general, la aparición repentina y la mejora inmediata con el cambio de ubicación hacen que sea menos probable una causa infecciosa o tóxica, mientras que el testimonio reiterado de que los síntomas se experimentaron solo en lugares físicos específicos cerca de ventanas o como originarios o emanados de una dirección en particular planteó la posibilidad de que se debieran a alguna fuerza física que podría penetrar las ventanas pero no las paredes. Como tal, consideramos
en detalle la posibilidad de que estos síntomas agudos puedan haber sido causados por energía de radiofrecuencia dirigida, así como por procesos tóxicos, infecciosos y psicológicos. Mecanismos plausibles. El comité encuentra que muchos de los síntomas y observaciones de la fase temprana aguda, informados por los empleados del Departamento de Estado, son consistentes con los efectos de radiofrecuencia dirigida, incluido un sonido de clic percibido dentro de la cabeza, incluso cuando los oídos estaban cubiertos, una sensación de fuerza y presión dentro de la cabeza y en la cara, localización espacial y direccionalidad de estos fenómenos percibidos y otros sonidos fuertes, pérdida de audición, zumbido en los oídos, alteración de la marcha y pérdida del equilibrio, así como la ausencia de sensación de calor y ausencia de interrupción de dispositivos electrónicos en el entorno inmediato. Además, muchos de los síntomas crónicos inespecíficos también son consistentes con los efectos conocidos de la radiofrecuencia, como mareos, dolor de cabeza, fatiga, náuseas, ansiedad, déficits cognitivos y pérdida de memoria. En 1961, Alan Frey identificó un nuevo fenómeno auditivo inducido por radiofrecuencia en humanos tanto normales como sordos, que se conoció como el efecto Frey. Las áreas cercanas al oído fueron más sensibles a estas exposiciones a radiofrecuencia. Modular la energía dirigida podría producir una variedad de efectos, incluida la percepción de golpes en la cabeza o presión en la cara y cabeza, una sensación de hormigueo y un sonido descrito como un zumbido, clic, siseo o golpe dentro de la cabeza. Estos síntomas reportados son consistentes con algunos de los relatos en primera persona proporcionados al comité. Otros han demostrado que en el rango de gigahertz, la energía de radiofrecuencia pulsada que interactúa con materiales comunes puede producir sonidos externos que son audibles para los humanos cercanos. Esto también es coherente con la posible excitación del micrófono del teléfono inteligente a partir de la energía de radiofrecuencia dirigida, que daría lugar a un sonido de clic externo y audible desde el teléfono. La capacidad de una fuente de radiofrecuencia pulsada para crear estímulos auditivos internos y externos simultáneamente concuerda con los informes publicados y personales. Es importante destacar que el efecto Frey puede inducirse sin causar una lesión estructural identificable en los tejidos neurales o laberínticos. Recomendación. El Departamento de Estado debe capacitar y equipar a los empleados con la capacidad de medir y caracterizar su exposición a la energía de radiofrecuencia dirigida en tiempo real en caso de que surja la necesidad en el futuro. La captura de un evento de exposición sospechoso en tiempo real es fundamental para establecer la causa y el efecto, dada la naturaleza transitoria del mecanismo de exposición sospechoso. Está dentro del estado del arte de la ingeniería electrónica de radiofrecuencia medir los niveles de potencia de energía incidente, bandas de frecuencia, ancho de pulso, tasa de repetición de pulso y ángulo de llegada. Un sistema también podría registrar efectos secundarios en otros dispositivos electrónicos cercanos a los empleados, así como sus propias notas sobre sus acciones para caracterizar la situación. Los dispositivos de medición electrónicos modernos, que son compactos y fáciles de usar, solo requieren una inversión modesta para su desarrollo y despliegue. Desde el punto de vista operativo, un empleado de la embajada podría realizar una serie sistemática de mediciones de caracterización de energía de radiofrecuencia dirigida para trazar un mapa del incidente de energía espacial en un lugar en particular.